Bueno, en este video vamos a trabajar con polifonía y heterogeneidades. Polifonía alude a la presencia de otras voces, ¿sí? en un enunciado. El lingüista francés Ducrot, desde una perspectiva enunciativa, ¿no? que hace foco en la enunciación, define la polifonía como la puesta en escena en el enunciado de voces que se corresponden con puntos de vista diversos. Esto es importante porque, digamos, acá aparece la idea del punto de vista, que no necesariamente es atribuible a un ser humano individualizado, ¿sí? Sino que tiene que ver con distintos puntos de vista, distintas voces y distintos puntos de vista que aparecen en un enunciado. Desde el punto de vista del análisis del discurso francés, nosotros ya hicimos un abordaje desde esta perspectiva cuando trabajamos con Bakhtin, ¿sí? Y también con Benveniste y todo lo que fuimos viendo, Quebrato-Orecchioni, bueno, tiene que ver con el análisis del discurso francés. Desde esta perspectiva vamos a retomar el concepto que ya lo vimos, pero digamos acá lo vamos a volver a traer, el concepto de heteroglosia, que estaba vinculado al enunciado, ¿no? Entonces, la heteroglosia, ¿qué es para Bakhtin? Son la multiplicidad de voces, ¿sí? Que aparecen en el uso del lenguaje, retomadas de las distintas esferas de la praxis social. Lo que va a decir Bakhtin es que el sujeto no habla con el diccionario, no aprende a hablar leyendo un diccionario, sino que lo hace siempre a partir de la palabra de otro. Entonces, recuerden que un enunciado es un eslabón en la cadena de enunciados. Bueno, y este enunciado es heteroglósico. ¿Por qué? Porque siempre hablamos a partir de la palabra de otros. No hubo un Adán que hablase por primera vez desde esta perspectiva, ¿sí? Entonces, todo enunciado va a dejar oír ecos de distintos sujetos sociales, y esos sujetos están inscritos en distintos espacios sociales, históricos, de diferentes ideologías. Todas esas marcas van a estar, ¿sí? en el enunciado. Entonces, en este sentido, la heteroglosia trae esta diversidad, estas distintas voces, estos ecos que se hallan presentes en los enunciados. Bueno, por otro lado, otro concepto que nos va a servir para pensar la cuestión de las voces, la polifonía y la heterogeneidad discursiva, es la noción de interdiscurso. Esta noción es central en el análisis del discurso. Esta noción que hace remite al conjunto de reglas de una formación discursiva y al conjunto de discursos que la componen. Este concepto de formación discursiva es retomado de Foucault, un filósofo francés, y digamos, está centrado, ¿sí? en que un interdiscurso no es algo exterior a un discurso particular, sino que es una presencia que define las posibilidades de producción de un discurso y su identidad frente a otros discursos. En este sentido, por ejemplo, el análisis del discurso, cuando analiza determinado un enunciado particular, lo que va a ver es las posibilidades de producción de ese discurso. Es decir, en relación a qué otros discursos aparece en esa formación discursiva particular, ¿sí? Entonces, en este sentido, el interdiscurso tiene que ver con la interacción de voces, ¿sí? La lingüista francesa Jacqueline Autier-Rebut, ahora hace poco dio una conferencia acá desde Francia, pero una videoconferencia,
trabaja, digamos, particularmente con las cuestiones de la heterogeneidad, ¿sí? De la presencia de las múltiples voces en un enunciado, y caracteriza esta aparición de las distintas voces en dos grandes grupos. Por un lado, la heterogeneidad constitutiva de la enunciación, y en este sentido retoma esta idea de la heteroglosia de Bakhtin. Sí, es decir, constitutivamente, filosóficamente, ¿sí? Un enunciado es heterogéneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, deja oír los ecos de todas esas voces, voces sociales, voces de diferentes orígenes, de diferentes momentos, de diferentes eh, cronologías, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Y por otro lado, va a definir lo que el concepto de heterogeneidad mostrada, ¿sí? Que ahí le interesa particularmente cómo el enunciador en determinadas cuestiones marca, ¿sí? La heterogeneidad. Es decir, la heterogeneidad mostrada son todas aquellas formas de la polifonía, de la aparición de las distintas voces, marcadas, señaladas, ¿sí? Señaladas por ese enunciador. Entonces, en este marcado, cuando ese enunciador marca la voz del otro, por un lado está separando su propia voz de la del otro, está identificando, construye su propia identidad, ¿sí? Todo lo que es marcado como heterogéneo justamente es designado como alteridad, como un otro, en oposición a ese yo del enunciador. Las formas de la heterogeneidad mostrada, bueno, en primer lugar tenemos los discursos referidos. Tenemos dos tipos de discursos, no, perdón, tres tipos de discursos referidos. Por un lado, el discurso directo. El discurso directo lo que hace es separar claramente la voz del enunciador de la voz citada, ¿sí? En primer lugar, el discurso referido directo lo que va a usar es un verbo de decir. En este primer ejemplo tenemos el uso del verbo afirma. Menguenó, la referencia bibliográfica dice afirma, dos puntos, comillas. Bien, entonces, verbo de decir. Los verbos de decir son todos aquellos verbos que implican el uso del lenguaje. Por ejemplo, yo puedo decir, Mengueno dijo, afirma, dice, piensa, cree, sostiene, explica, subraya. Todos esos argumenta. Son verbos de decir. Bien, entonces, verbo decir, dos puntos, comillas. Es decir, la palabra del enunciador aparece claramente distinguida de la palabra del otro, de la alteridad. Claramente, no, sabemos que a partir de los dos puntos, a partir de la comilla, es exactamente la palabra del otro. Esto es el discurso directo. Este ejemplo de Menguenó es un ejemplo que vemos del discurso científico académico, y luego tenemos un ejemplo del diario La Nación, y lo leemos. Dice, venimos a plantear la unidad detrás de estas políticas que tienen un impacto positivo a nivel social, económico y productivo en nuestras provincias que lleva adelante la presidenta. Cierra comillas, coma, y aparece el verbo decir. Dijo Scioli en declaraciones a la prensa al ingresar a la sede del PJ Nacional de Mateo 130. Entonces, en las dos formas aparece claramente diferenciada la voz del enunciador principal de la voz citada. En un caso la voz que se cita es la de Scioli, en la otra la de Mengueno, pero aparece claramente diferenciada. En este sentido, recuerden que la alteridad, la heterogeneidad mostrada para Autier-Rebu digamos, construye la identidad de ese enunciador. En segundo lugar, tenemos el discurso referido indirecto.
¿sí? ¿Por qué es indirecto? Porque no va a usar comillas. Va a ingresar la palabra del otro mediante una reformulación, mediante una paráfrasis de ese enunciador. El enunciador que va a decir, Scioli dijo que, y ahí va a decir con sus propias palabras. Otros ejemplos, según fuentes próximas, el Tribunal de Cuentas prepara un informe, se trae la voz del Tribunal de Cuentas, se trae la voz de Scioli, se trae la voz de Menguenó, pero ese enunciador reformula esa idea, ¿sí? Esa otra voz con sus propias palabras. Acá siguen estando presentes, por supuesto, las dos voces, pero es más indeterminado el límite entre una y otra voz. No está la comilla, que la comilla es lo que garantiza la fidelidad a la fuente original, ¿sí? Bueno, entonces acá ese que, digamos, hace que la voz pase por la segunda voz dependa del enunciador principal. Hay una tercera forma dentro de estos discursos referidos que combinan el discurso directo con el indirecto. Una de esas formas es el discurso indirecto más islote textual. Se llama islote textual cuando en un fragmento, en un discurso indirecto, incluimos segmentos en directo, usamos comillas. Vamos a leer este ejemplo. El gobernador bonaerense Daniel Scioli encabeza la reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista que, según afirmó, acá tenemos verbo de decir que introduce la palabra de Scioli, fue convocada para mostrar la unidad del peronismo detrás de la presidenta Cristina Kirchner y en respaldo de los candidatos del Frente para la Victoria. Acá tenemos dos islotes textuales con el uso de comillas, señalados con el uso de comillas. Aquí justamente van a aparecer marcando, bueno, la fidelidad a esta palabra de Scioli. Entonces combina el indirecto, ¿por qué? Porque gran parte de este discurso está de modo indirecto con verbo de decir, pero reformulado, pero aparte lo combina con fragmentos, con islotes textuales, fragmentos entrecomillados. Otra de las formas híbridas es la alternancia discurso directo, discurso indirecto. Vamos a ver este ejemplo. El sistema de tomas aleja a los alumnos y a los padres de las escuelas públicas, afirmó Mauricio Macri durante el programa de televisión Almorzando con Mirta Legrand. En esta primera parte, ¿sí? Es un discurso referido directo, ¿sí? Tenemos verbo de decir y comillas, ¿sí? Seguimos. Insistió en marcar que el diálogo con los estudiantes sigue abierto para lograr superar el conflicto que afecta al normal dictado de clases y elogió al ministro de Educación, Esteban Bullrich. Es el ministro más dialoguista de toda la historia. Bueno, en esta segunda parte deja el discurso directo, ¿sí? Y lo combina con un indirecto, con un islote textual para luego volver al directo. Es el ministro más dialoguista de toda la historia. Entonces ven que se alternan uno y otro. Bueno, la tercera forma, entonces teníamos discursos referidos directos, discursos referidos indirectos, las formas mixtas, ¿sí? Las formas híbridas, y el tercer tipo de discurso es el indirecto libre. Este discurso indirecto libre es el más complejo, aparece mucho en la literatura y es el más complejo de percibir, porque en general no aparece marcado. Vamos a leer el ejemplo. María salió al balcón. ¡Qué alegría! Hoy todo estaba preparado y por fin podía instalarse. Bien, María salió al balcón, ahí ese narrador está describiendo en tercera persona lo que hace María. Y luego ¿por qué hablamos de polifonía? ¿Por qué hablamos de discurso referido o discurso indirecto libre? Porque justamente trae la voz de María, el pensamiento de María, ese qué alegría es lo que siente María, ¿sí? Entonces ahí aparece
una forma de la polifonía, una forma de la heterogeneidad. Bueno, Jacqueline Thierreu señala otras formas de la heterogeneidad mostrada. Recordemos que la mostrada es cuando el enunciador marca. Una de ellas es la ruptura de la isotopía estilística. Esto quiere decir que se rompe el estilo dominante de un enunciado. ¿Sí? ¿Cómo rompemos el estilo dominante? Por ejemplo, cuando incluimos una palabra en otra lengua, una palabra en otro registro. Por el ejemplo que tenemos acá, los fideos están al dente. Ahí, ¿cómo se marca esa heterogeneidad? ¿Heterogeneidad por qué? Porque entra otra voz que marcamos esa genidad. Esta voz viene de otro lado. En este caso, de una lengua distinta de la que estoy hablando. Es una palabra extranjera. Entonces la marca ese enunciador. En este caso, dente, en italiano. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Aunque tuvo que superar problemas de sonido y le costó hacer entrar en clima al público, Isabel Sass Jeffrey supo poner en juego su carisma y sobre todo la calidad interpretativa necesaria para abordar clásicos de la chanson y no naufragar en el intento. Aquí hay entrecomillado Sass, que es el sobrenombre mediante el cual se conoce a la cantante, ¿sí? Entonces, acá este enunciador marca esta heterogeneidad. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión de registro. Está marcando el nombre informal frente a esta nota. Este ejemplo es interesante porque, por ejemplo, chanson, que es una palabra en francés, no la marca, no la marca como no marca ahí la heterogeneidad. Es decir, dijimos que estas marcas de la heterogeneidad nos dan, nos ayudan a construir esa identidad del enunciador. Bueno, acá hay un enunciador que no reconoce la genidad en chanson, pero sí en ese registro más informal que es Sass, y lo marca. Bien. Entonces, esto es interesante y esto lo podemos poner en juego para caracterizar a ese enunciador, que muchas veces tiene que ver con el género discursivo. En este caso, es una crítica al show de esta cantante francesa. ¿Sí? Otra de las formas de la heterogeneidad mostrada es la comilla de distancia crítica. Esta comilla digamos, está muy presente. Se podría decir que es una comilla ideológica, ¿sí? Y señala justamente una distancia ideológica del enunciador. Es decir, ahí aparece dos voces en pugna. Y el enunciador señala su distancia ideológica respecto de esa voz. Vamos a ver un ejemplo. En un enunciado X yo puedo leer la década ganada significó ti, 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 ti. En esa frase, la década ganada, ahí nosotros reconocemos un enunciador kirchnerista. Sí, claramente, porque asume este subjetivema de cada ganada. Ahora, en el segundo ejemplo, la década ganada significó, y hay una comilla de distancia crítica. En este segundo caso, hay una heterogeneidad mostrada claramente. ¿Por qué? Porque ese enunciador toma distancia de esa voz del otro con el que no concuerda. Es decir, en este segundo caso, para el enunciador no hubo ninguna década ganada. ¿Sí? Está señalando esa voz otra con la que va a polemizar, con la que no concuerda. La autora señala otras formas de la heterogeneidad integrada o formas de la alusión. En este caso no va a haber una marca de este tipo, ¿sí? Sino que esta heterogeneidad va a estar integrada o alguna forma de la alusión. Vamos a ver los ejemplos.
La primera caracterización es la negación polémica, ¿sí? Esta negación opone el punto de vista de dos enunciadores antagónicos. En este sentido es heterogénea, en este sentido es polifónica. ¿eh? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la justicia actualmente no es democrática. En este no es democrática, ese enunciador está trayendo otra voz que dice que la justicia es democrática. Está polemizando, por eso la negación trae la voz que afirma. Eso es la negación polémica. En este sentido, estamos hablando de heterogeneidad, estamos hablando de una forma de la polifonía. ¿Sí? Es decir, cuando yo digo, yo saludo y les digo, no llueve, estoy trayendo no estoy describiendo el estado del tiempo, porque si yo describiese, diría está lindo el día. Cuando yo digo no llueve, estoy trayendo una voz anterior, que puede ser el pronóstico, qué sé yo, que decía que iba a llover en el día de hoy. ¿Sí? Bueno, esa es la negación que reconocemos como polémica, polifónica. Bien. Por otro lado, tenemos la negación metalingüística. Esta negación metalingüística contradice los términos utilizados en un enunciado previo. Por eso es metalingüística, porque digamos, niega o contradice un decir, ¿sí? Por ejemplo, Juan se ha ido al laburo, ¿sí? No se ha ido al laburo, se ha ido al trabajo. Entonces, esa negación sí está contradiciendo un enunciado anterior, un enunciado previo. Y otra forma que tenemos de estas formas de heterogeneidad integrada o forma de la alusión es la ironía, ¿sí? Es la ironía. La ironía, digamos, se caracteriza por ser la antifrase. Es lo contrario de lo que dice la ironía. ¿Sí? Es antifrástica, es lo contrario de lo que dice. En este sentido, hay dos voces que están jugando ahí. ¿Sí? Hay dos voces. En este sentido, hay heterogeneidad. En una situación en que un hombre maltrata a una mujer y alguien dice, qué hombre encantador de ese hombre que está maltratando a su mujer, o a una mujer, o sí, a su esposa, entonces ese qué hombre encantador está diciendo lo contrario de lo que dice. Hay dos voces ahí, hay dos puntos de vista, ¿sí? Hay dos enunciados presentes ahí. Qué hombre encantador y lo contrario, que es lo que viene a significar la ironía, ¿sí? Bueno, y por último vamos a ver dos formas de la alusión, ¿sí? O de la heterogeneidad integrada. Una es la concesión, ¿sí? La concesión. ¿Por qué la concesión es polifónica? Porque hay algo que tiene... A ver, fíjense, leamos. Aunque se han logrado grandes avances en estos años, falta todavía bastante para una distribución justa de la riqueza. Acá hay dos puntos de vista, es decir, por un lado se da como se concede, ¿sí? Al otro punto de vista, a otra voz, que se han logrado grandes avances, ¿sí? Es decir, ahí hay un punto de vista, hay una voz. Y hay otra voz que va, esa es la voz que concede. Y luego va a venir la otra voz que va ahí a polemizar, a mostrar su desacuerdo sobre otro aspecto. Falta todavía bastante para una distribución justa de la riqueza. Ven que ahí están conviviendo dos puntos de vista. La concesión es eso. No voy a negar absolutamente, no me voy a oponer de lleno, sino que concedo una parte y en la otra disiento. Entonces ahí aparece esta heterogeneidad, estos dos puntos de vista. Y por último vamos a ver la presuposición, ¿sí? La presuposición, es decir, en un enunciado hay una voz presupuesta, ¿sí? Vamos a leer el primer ejemplo. En un mundo marcado por la interconexión y la velocidad, lo que puede ponernos en dificultades es lo nuevo, lo desconocido.
Entonces, ¿cuál es el presupuesto que está dado acá? ¿Sí? Que está dado como conocido, como aceptado. En un mundo marcado por la interconexión y la velocidad. Si aparece como un enunciado aceptado, ¿sí? Digamos, ya dado, ¿eh? Y la segunda parte de ese enunciado es el otro punto de vista, digamos, que se pone a consideración. El segundo ejemplo de presuposición que tenemos es la inflación sigue subiendo. Y ahí, digamos, hay una presuposición que ¿cuál es? Que hay inflación. Es decir, estamos dando por aceptado otra voz, que es un presupuesto, que es que hay inflación. ¿Sí? Este último caso es muy interesante también porque ahí aparecen otros presupuestos. Cuando decimos es linda pero inteligente, en esos usos del pero, porque el pero contrapone dos puntos de vista, ¿sí? Entonces, es linda pero inteligente, estamos presuponiendo que las lindas no son inteligentes o que las lindas son tontas, ¿sí? Y ahí les propongo que empecemos a pensar todas esas formas que usamos para los presupuestos. Por ejemplo, les invito a pensar qué pasa cuando decimos es pobre pero honrado, ¿sí? Es pobre pero limpito, es varón pero sensible. Bueno, y ahí aparece una serie de presupuestos ¿eh? Que estamos todo el tiempo potenciando sin una mirada crítica. Bueno, vamos a dejar acá, seguimos la próxima.